Que Dios me los bendiga a todos. Empezamos entonces nuestra clase. Esa va a ser nuestra última clase de bautismo. Los demás, esos próximos días antes del bautismo, aquellos que não tomaram a classe vão ver os vídeos e vão, como evidência, fazer um resumo das classes, as classes que foram perdidas, aqueles que não participaram nas classes presenciais, e fazer um resumo destas classes para mostrar este resumo da classe. Então, o que nós vamos fazer? Agora vamos a nossa última classe, que é a classe del dever fundamental de un hijo de Dios, que es el evangelismo, la evangelización mundial. Entonces todos tienen su papel, tomen papel, lápiz, pluma, negra, azul, la que sea, cual color usted quiera usar, y vamos a aprender a hacer ahora el mensaje simples de compartir en 5 minutos el mensaje de evangelismo. Yo voy a pedir una vez más, prendan sus cámaras. Prenden sus cámaras. No voy a quitar usted ahí de la clase. Brenda. Sirene está con la cámara abierta. ¿Quién más? Esto, muy bien. Francisco, Melissa, Pedro. Yo no logro ver todos, pero voy a hablar en nombre de todos. Rar, prenda tu cámara, Rar. Vale. Y Elizabeth está como Elizabeth, pero es Naomi, por favor. Y, ¿qué más? Ulises no es Ulises, es Abril, por favor. Entonces, usted con su lápiz, su caneta, ahí vamos a aprender. ¿Cuál es el deber entonces de un cristiano? Es la evangelización mundial. ¿Dónde está esto? Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Ya hemos visto el versículo. Entonces, lo que yo quiero aquí, mientras voy empezando a preparar aquí, yo quiero uno de ustedes, por favor, lea Mateo 28, 18 al 20 completo, del 18 al 20, por favor. ¿Alguien lea, por favor? Yo, pastor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea de hoy? Ya dejamos una tarea para todos. Es entregar el manual completo. Cada pastor me va a entregar este manual. Yo, el próximo domingo en la iglesia, voy a recoger todas las tareas, y ahí es la evidencia para el bautismo. También es la tarea para el bautismo. La tarea del presencial, entregar el manual llenado. Entonces, los pastores van a pedir esto a cada candidato al bautismo. ¿Y cuál es la tarea de las clases virtuales? Es el camino de salvación de 5 minutos. Es esta hora que yo voy a enseñar a ustedes. Este es el camino de salvación. Entonces, ahí en tu hoja, usted va a poder poner ahí camino de salvación. Entonces, ese es el camino de salvación y usted me va a entregar esta tarea. ¿Qué es el camino de salvación? Es el camino para que el hombre llegue a Cristo. ¿Cómo nosotros llegamos a Cristo? Primeiro ponto é, eu vou tentar fazer aqui em colores para quedar mais exemplificado. Então, Deus, Ele criou al hombre
E este homem, ele foi criado para ser feliz, ou seja, foi criado com felicidade. Então, o homem foi criado com felicidade. Então, o homem foi criado com felicidade. Allá en el Edén, foi puesto allá en el Edén. Pero hay um problema. Este mesmo homem criado por Deus, com felicidade, ele foi separado de Deus. Então, houve uma separação. Então, ele perdeu esta felicidade. Ele foi separado de Deus. Por quê? Porque o homem foi separado de Deus. Porque o homem se alejou de Deus. Porque o homem, ele foi enganado por Satanás. Então, esse é o problema fundamental. O homem que foi enganado por Satanás. O homem foi enganado por Satanás e ele cometeu pecado. E este pecado trajo separação. Este é o problema fundamental na vida do ser humano, que Cristo é o único que pode solucionar. Então, nadie pode solucionar isso. Nem o dinheiro, nem uma boa família, nem nada pode solucionar este problema, porque esse é um problema espiritual. Deus havia dito que se o homem comiera del fruto del árbol del conhecimento del bem e del mal, ele iria morir. Ou seja, este homem rompeu com o pacto que havia sido hecho com Deus. E por haver roto o pacto, o homem murió. Então, o homem por si mesmo está separado de Deus. Agora, que passou por causa desta separação? Quais foram as consequências? O homem separado de Deus, ele deixou de ser a imagem de Deus, porque ele era a imagem de Deus. Então, ele se tornou um hijo. Só um minuto, vou cambiar aqui o color. Então, este homem separado de Deus se tornou um hijo del diablo. Então, o homem se tornou hijo del diablo. Esse é o problema fundamental. E isso ocasionou muitos problemas. Então, por ser hijo del diablo, agora ele se tornou idólatra. Ele busca outras soluções, ele busca a religião que não leva a Deus, ele busca suas próprias maneiras de salvar-se, e nenhuma destas maneiras lo pode levar a Deus e hacerle feliz outra vez. E este homem sem Deus, ele se tornou, o homem sem Deus, ele se torna infeliz. E ele é infeliz não somente porque não somente é infeliz, mas agora eu não sou feliz, eu sou triste, eu não posso pensar, então, bem, não passa nada, só vou ser infeliz. Não, passa assim. Porque o homem sem Deus, ele acaba tendo um destino eterno, que é o inferno. Então, o homem sem Deus, ele vai ao inferno. Este é o destino de aquele que não tem Deus. Pero de la mesma maneira que o homem pecou, Deus, ele providenciou a solução. Então, este homem separado de Deus não tem a solução. Então, ele tenta a religião, as boas obras, a filosofia, diz um montão de coisas, e al final, uns hasta dizem que são ateus, que não conhecem, que não confiam em Deus, que não querem saber de Deus. Sua solução. E isso não soluciona nada. O ateu vai ao inferno da mesma maneira, porque não crê em Deus, não crê em Cristo Jesus. Pero Deus sim providenciou a solução. E a solução é o verdadeiro Salvador. Quem é o verdadeiro
el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Ese Salvador es Jesús. La Biblia dice que Jesús vino para salvar su pueblo de sus pecados. ¿Cómo fue que nos salvó? A través de la cruz. Jesús murió en la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 30, dice que Jesús, muriendo en la cruz, él dijo, todo está consumado, o sea, todo lo que el hombre no podía hacer está hecho. Él hizo todo en la cruz, solo que él no quedó en esta cruz. Él fue muerto, pero él resucitó. Jesús resucitó, porque él es el único que puede resucitar a sí mismo. Ningún hombre pudo. Él es Dios. Él resucitó, él venció la muerte y él cumplió toda obra como Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Jesús es el nombre, Mateo 1:21. Pero Cristo es la función, el oficio. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Significa que Jesús es el verdadero rey. Entonces, ¿qué significa ser el verdadero rey? Ser el verdadero rey significa que Jesús, él derrotó a aquel que quiso ser rey sobre nuestras vidas. ¿Quién quiso ser rey sobre nuestras vidas? Fue el diablo. El diablo quería ser rey y reinar en nuestras vidas en lugar de Dios. Entonces, allá como dicen en Génesis 3:15, Jesús vino y aplastó al diablo. Porque el diablo es la misma serpiente que ha engañado a Adán y Eva. Entonces Jesús como rey, él derrotó al diablo, él aplastó, él venció al diablo y nos dio victoria. El segundo oficio como Cristo, Jesús siendo el Cristo, Cristo es su nombre, Jesús es su nombre, Cristo es su oficio, significa que él es el verdadero, corregir, que es el verdadero sacerdote. Entonces Jesús, él es el verdadero sacerdote. Como verdadero sacerdote, el sacerdote, él era responsable de presentar todas las ofrendas que eran entregadas por el perdón de pecados. Entonces, cuando alguien pecaba, era el sacerdote que llevaba el sacrificio. Entonces, como verdadero sacerdote, él perdonó, pero él perdonó de una vez por todas. Ya no necesitamos más vivir bajo la culpa, la culpabilidad, el poder del pecado. Aquellos que están en Cristo son libres de la culpa del pecado, del poder del pecado. Esto es una realidad. Él nos perdonó. Significa que Cristo también es el verdadero profeta. Él es el verdadero profeta. Como verdadero profeta, el profeta era aquel que llevaba el mensaje de Dios, o sea, el que abría el camino para que la gente pudiera conocer a Dios. Cuando la gente no sabía, la palabra venía al profeta y la gente podía acercarse otra vez a Dios. Entonces él traía otra vez el camino. Y la Biblia dice que Jesús es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Entonces, esa es la realidad. Jesús venció toda obra del diablo. Jesús venció al diablo en la cruz. Él nos dio la condición eterna ahora de vencer al diablo. Nadie más tiene que tener miedo de Satanás, porque Jesús ha vencido al diablo, ha vencido a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que
significa isto: que através de Cristo Jesús, Él trajo la solución a todos los problemas. Jesús, al vencer a Satanás, Él solucionó todo en la cruz. Entonces, aquellos que antes eran hijos del diablo, se tornan ahora hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener esta salvación? ¿Cómo yo puedo obtener toda esta bendición de Dios? Yo necesito aceptar a Cristo en mi corazón. No es solamente saber lo que Cristo hizo, es tener Cristo viviendo en mi corazón. Entonces, yo necesito hacer la oración de aceptación. Es necesario hacer la oración de aceptación. Aceptar a Cristo. ¿Cómo? Confesando que yo soy un pecador, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces yo necesito hacer la oración de aceptación. Recibiendo hoy, ahora, Jesús como el único Señor y Salvador de mi vida. Reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que Él es mi Salvador y mi Señor. Necesito hacer esto todos los días, reconocer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo hacemos esta oración entonces? Vamos a orar juntos. Usted va a escuchar y ahí donde está, va a repetir esta oración conmigo. Entonces va a decir así: Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo sé que soy un pecador. Que soy un pecador. Y que fui engañado por Satanás. Y que fui engañado por Satanás. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo sé que tú eres el Cristo. Que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Que aplastó a Satanás. Que aplastó a Satanás. Perdonó mis pecados. Perdonó mis pecados. Y abrió el camino. Hacia Dios. Hoy mismo. Yo abro mi corazón. Para que tú seas. Mi Señor. Salvador. Haz de mí. Un hijo de Dios. El Espíritu de la verdad. Le conduzca. A la verdadera felicidad. En el nombre de Cristo Jesús yo oro. En el nombre de Cristo Jesús yo oro. Amén. 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 Entonces, todo aquel que cree en Cristo Jesús, él deja de ser ahora un hijo del diablo, lleno de infelicidades y lleno de problemas, y se torna un hijo de Dios. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, él es transformado en hijo de Dios. Entonces, a partir de este momento que nosotros hacemos la oración aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptando que Él ha vencido a Satanás, deshecho las obras del diablo, nos tornamos
hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, si antes nosotros éramos infelices, ahora nosotros ya no vivimos bajo más esta infelicidad. Entonces, a partir de hoy, a partir del momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros somos otra vez felices en Él. Entonces, Él restaura en nosotros la felicidad. Tenemos felicidad otra vez en nuestras vidas. Y si antes nosotros teníamos el problema ahí del infierno, como hijos del diablo, ahora nosotros somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, todo aquel que está en Cristo Jesús tiene la salvación en Él otra vez. El hombre fue creado por Dios con felicidad. Satanás, el pecado y la separación son el problema fundamental que hicieron del hombre que antes era la imagen de Dios, hijos del diablo. Tomó esta felicidad y después de su vida van al infierno. Pero Dios, que es rico en gracia y misericordia, envió al Salvador, que se llama Jesús, para perdonar los pecados. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, y como el Cristo, el ungido de Dios, Él es el verdadero Rey. Su muerte y resurrección pagó el precio por el pecado, derrotando a Satanás, aplastando a Satanás y dándonos victoria. Como verdadero sacerdote, el Cristo, Él perdona nuestros pecados de una vez por todas, lo que los sacerdotes no podían hacer, y cada ofrenda no podía ser perdonar nuestros pecados. Cristo hizo como verdadeiro sacerdote, como verdadeiro profeta. Ele nos llevou outra vez a Deus. Ele é o caminho. Toda obra de Satanás foi deshecha em la cruz del Calvário. Já não somos mais hijos del diabo, somos hijos de Deus. Como eu hago então para ter esta salvação? Haciendo a oração de aceptação. Hoje, agora, confessando meus pecados, creyendo em Cristo. Juan 1:12, todo aquel que cree, que confesa, que cree en Cristo, es hecho un hijo de Dios. Amén. Entonces ese es el camino de salvación simplificado. ¿Cuál es la tarea? Usted va a hacer su camino de salvación, va a sacar una foto y va a subir ahí al grupo de... Essa é a evidência que você está fazendo. Vai subir ao grupo de bautismo, tá bem? Quem não está no grupo do bautismo, tem que meter-se ao grupo do bautismo. Tem que avisar-me que não está no grupo, porque todos têm que ter a evidência de las classes presenciales, que é a hoja llenada, e de las classes en línea, que son estas. Esa va a ser nuestra última clase en línea, ¿está bien? Y virtual, porque esas próximas semanas usted va, aquellos que todavía no hicieron el manual escrito y no hicieron su tarea, tienen que presentarla. Y aquellos que no vieron, no participaron de todos los videos, tienen que hacer. Usted não participou na classe, vai fazer um resumo de todo o que você viu nos vídeos. Cada vídeo você vai fazer um resumo rápido e vai entregar a seu pastor, que me vai entregar. Então, este é o caminho de salvação. Amém? Esse é o caminho de salvação. Essa é a tarefa que você pode fazer, este caminho de salvação todos os dias. Entonces, ¿quién tiene que entregar este resumen?
que tienen que entregar resumen son aquellos que no participaron de la clase. ¿Cuál es la tarea que todos tienen que entregar? Hacer su camino de salvación, sacar una foto y subir al grupo de bautismo. ¿Quién entonces tiene que entregar el camino de salvación? Y las evidencias de los videos, aquellos que no tomaron las clases y aquellos que quedaron con sus videos también apagados, van a tener que hacer el resumen de sus videos. Cada video son 7, ¿cuántas clases? 7 clases. De cada una de las clases y entregar al pastor y entregar. Entonces, video apagado y lo que no estuvo en las clases, hacer su resumen y entregar para que yo tenga la evidencia de que usted participó de las clases, tomó las clases y ahí entonces será bautizado. Los bautismos. Voy a terminar aquí la grabación, ¿está bien? Porque eso voy a subir ahí en nuestro YouTube. Usted puede ver ahí cuantas veces quiera, entrando, metiéndose al YouTube de la iglesia, Misión Cosecha. Usted entra ahí, va a ver todas las clases gravadas, Escuela de Evangelismo, ¿está bien? También inscríbase en el canal de la iglesia, en el YouTube de la iglesia. Entonces voy a terminar aquí con una oración, pero no voy a terminar la transmisión, porque yo quiero hablar con cada uno de ustedes sobre el bautismo. También vamos a hacer una oración y permanezca ahí, por favor. Padre amado, te damos gracias y yo oro para que estos que serán bautizados sean los evangelistas que irán ganar las nuevas generaciones. Esta generación hoy, a través del movimiento de la palabra de solo Cristo, de solo evangelización mundial, y que irán, Señor, levantar los remanentes para ganar las futuras generaciones. Oramos, Señor, y yo bendigo a cada uno, que el evangelio esté grabado, enraizado y naturalizado en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén.